Buen día, mi nombre es Sandra Lorena Gil Ramos, estudiante del doctorado en educación y me encuentro en el módulo de política educativa en el contexto nacional e internacional, en el desarrollo de las actividades de la Unidad 1 sobre análisis de la política pública en educación. En el episodio a continuación se identifica con el nombre de la educación como decisión del Estado, tomado como espacio para reflexiones pedagógicas. En esta ocasión, en este episodio, doy una breve explicación de qué manera comprendo la política pública educativa, según la lectura fuera de la academia. Una mirada a las políticas educativas actuales, desde el pensamiento platónico y la conceptualización moderna de qué son y para qué sirven las políticas públicas por Javier Wilson. Debido a que frecuentemente se piensa que las políticas vienen siendo decretos y leyes regidos por el ministerio, es necesario saber que desde mi percepción, la comprensión frente a la política pública educativa sería llegar a entender la forma o cómo la sociedad escoge o decide el tipo de seres humanos que desea formar y la forma de cómo el Estado podría organizar los recursos para que no se vean como un sueño, sino como una cercana realidad. Frente al concepto, ¿qué es realmente una política pública? Puedo decir que al tomar las palabras de Javier Wilson, la política pública se observa como una respuesta donde el Estado ve o logra identificar situaciones, problemas, como por ejemplo, actualmente se ve la brecha digital que resalta en las zonas rurales por la falta de acceso a Internet y por la escasez de equipos tecnológicos. Es así que al detectar la problemática, el Estado supuestamente interviene y realiza una acción que pone en curso para lograr la transformación, aunque en ocasiones no logra solucionarla. Y siguen pasando los años con la evidente problemática vigente en la actualidad, ya que en la educación ciertos trámites van mucho más allá que solo acciones de tipo administrativo. Esto se convierte en una bola de nieve que recorre el escenario educativo por mucho tiempo, inclusive décadas y años. Pero a mi comprender, creo que la política pública puede ser una especie de puente de conexión, porque en un lado están las problemáticas o necesidades que afectan a las familias y a los niños, mientras que en el otro extremo está el bien común de lo que habla Javier Wilson, porque una política pública podría servir para crear un piso sólido, donde tal vez el derecho a la educación con calidad cambie sus reglas y se convierta en oportunidades de derecho público para todos los alumnos. Al nombrar la raíz filosófica, donde imagino a un Platón en nuestras aulas, y es inevitable pensar en él, porque según Platón, la república, la educación, es la columna vertebral del Estado, donde se evidencia allí la pandemia. Según Platón, la educación y la política van ligadas, prácticamente son inseparables, al querer cumplir un mismo objetivo, como lo es la justicia. Si imagino en este tiempo actual a un Platón en acción, creo que la política educativa se esforzaría por lograr alcanzar un estado ideal. Sí, ya no se nombre o existan reglas filosóficas, porque para estos tiempos existe la formación de ciudadanos críticos y éticos.
ya que al darle gran importancia a la formación decente con el diseño universal, conocido como el DIA, en política pública, se evidencia algo en lo que Platón digería, dándole paso a la educación para que sea usada en cada persona y así éstas desarrollen lo mejor de sí mismas para vivir en comunidad, como por ejemplo, respetar los ritmos de aprendizaje, las diferencias entre los niños y las niñas y la equidad entre ellos. Como reflexión personal, me encuentro con el para qué en la política pública. Creo que la política pública educativa es un gran compromiso, donde la ética es su mayor protagonista, porque para nada sirve lo escrito en proyectos, propuestas, si no se implementa para transformar las vidas en el aula de clase buscando equidad, no solo entre alumnos, sino entre los mismos profesores. Teniendo en cuenta lo que expresa Wilson, socialmente las políticas deben enfocarse en este tipo de problemáticas o dificultades y necesidades. Es así que, según mi comprensión sobre ese concepto, se debería incluir participación, porque no es algo que el Estado hace para nosotros, sino algo que debe construirse con nosotros. Es la herramienta que tenemos para que, sin importar si un niño nace en una área lejana o en una gran ciudad, el sistema está diseñado para reconocer su valor y potenciar su futuro. En conclusión, la política pública educativa es la voluntad política hecha acción pedagógica. Es el mecanismo para que la educación sea, como quería Platón, la luz que nos saca de la caverna de la ignorancia. La educación es la Caldonia moderna, tal como se planteó al alcanzar a Platón o analizar a Platón. El objetivo final es la justicia, un estado ideal. Solo se persigue si formamos ciudadanos que sepan gobernar sus propias emociones antes de pretender participar en la vida pública. Las políticas públicas deben buscar el bien común, así como lo dice Wilson. La satisfacción social es el fin último. El rol del docente es el de facilitador de luz. Nuestra misión es ser el puente que conecta la necesidad social con la solución ciudadana, garantizando que la escuela sea ante todo un espacio de paz y de equidad. Gracias por acompañarme en este episodio. Me retiro con la satisfacción de saber que aunque los recursos sean pocos, la voluntad pedagógica es inmensa. Sigamos construyendo comunidad, sigamos saliendo de la acabó. Hasta una próxima oportunidad.